Entonces, esta dimensión se calcula como este 3 por 2 entre 2, esto es igual a 3. Son 3 parámetros que tenemos y también decir que tenemos 3 generadores. Bien. Esos generadores obviamente son generadores de rotación. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de todo, de cualquier elemento del grupo SON en general, ¿no? Son generadores de rotación. Yo estoy haciendo actuar los elementos del grupo sobre vectores. Trivialmente eso es como matemáticas simplemente. Pero luego vamos a ver cómo esto va a actuar sobre nuestros campos clásicos, ¿sí? O sobre los estados de una partícula, ¿no? Las funciones de onda, o los estados que conocemos también en mecánica cuántica del espacio de Hilbert, ¿sí? Bien. Cuando tenemos este plano que he dibujado aquí, y la tercera dirección va a estar de esta manera. ¿Sí? Tengo X, Y, Z. Voy a hacer se puede hacer alguna operación de rotación alrededor del eje Z. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una rotación alrededor del eje Z, ¿qué producimos? Producimos básicamente una rotación en el plano, en XY, en el plano XY. ¿Sí? Nosotros tuviésemos acá un vector y hacemos una rotación del eje Z, lo que simplemente va a ver es que estos ejes ahora van a pasar a una nueva posición. Algo así como esto. Y estos serían mis nuevos ejes X' y Y', luego de la rotación. Esto sería algún ángulo θ asociado al eje Z que está rotando. Si esta es la tercera dirección, también será la tercera dirección acá. ¿Sí? Entonces, voy a colocar acá una transformación de ese tipo de rotación. Yo tengo un elemento de SO3, que le voy a llamar este R, y lo estoy haciendo actuar sobre elementos de un espacio en 3 dimensiones. Sobre un elemento X, voy a colocar acá la coordenada X1, X2 y X3. Voy a etiquetarlo así de esa manera, ¿sí? X1, aquí en lugar de Y voy a poner X2. Aquí vamos a colocar X2 primado, ¿sí? Y aquí voy a colocar X1 primado. Ya está. Y aquí voy a colocar X3, ¿sí? Producto de la rotación nos va a dejar obviamente por aquí la transformación de este tipo X1', X2' y X3'. Ya está. Ese primado significa que se han transformado las coordenadas. Bien, como pueden observar, y esto es muy visual, una rotación de aquí implica una rotación también. Una rotación sobre el eje X3 indica una rotación, o se puede entender como una rotación de los ejes, ¿sí? Del eje X1 y X2, entonces rotarían ambos un ángulo de θ3 y lo estoy haciendo en sentido antihorario. Así estoy definiendo mi rotación. Bien. Entonces, lo que nosotros calculamos ahora es lo siguiente. Esto lo voy a dejar. Y yo no voy a hacer ningún cálculo, ustedes lo pueden hacer, de hecho lo podrían hacer, ver cómo cambian las coordenadas de este vector que he dibujado ahí con respecto a las coordenadas nuevas. Pueden calcular eso, no es muy complicado de hacer. ¿Sí? Y lo que tenemos que darnos cuenta aquí solamente es cómo escribir directamente una matriz en su representación fundamental. Como ya conocemos cómo son las rotaciones, entonces lo único que yo voy a hacer es completar esas ideas. Voy a colocar por acá el coseno del ángulo θ, pero el ángulo θ3 que está acá. Por aquí también el coseno de este ángulo θ3. Por aquí el seno del ángulo θ3. Bien. Por acá el menos seno del ángulo θ3. En esta visión que hice fue que las coordenadas, perdón, los ejes coordenados son los que se movieron, ¿sí? Y esto lo único que sucedió es que se acercaron más al vector. Eso es equivalente a que yo el vector lo hubiese acercado en forma horaria, ¿sí?
Por lo tanto, yo tendría que usar esta matriz acá. Bien. Esta es una forma de ver el movimiento que hice. Otra forma de verlo es simplemente haciendo lo siguiente. O sea, también es equivalente a esto. Por si de repente no se dan cuenta, también yo pude haber hecho lo siguiente. Hago la rotación. Acá sería x2. No voy a mover los ejes, sino ahora solamente el vector. Y si el vector estaba así inicialmente, sí, luego de la rotación, que ahora lo voy a hacer en el otro sentido, así, en el sentido horario, entonces este vector también se movió un ángulo. Eso era. ¿Sí? Este es el ángulo que hemos rotado. Entonces es equivalente básicamente rotar de esta forma o rotar de la forma que lo hice acá con los ejes. A estas transformaciones tienen un nombre, ¿no? Una rotación es activa y la otra es pasiva, ¿no? Cuando rotamos los ejes, por ejemplo. Bueno, la cuestión acá es lo que me interesa en realidad es entender de una forma intuitiva cuál es la forma que va a tener esta matriz. Bien. Como acá está actuando sobre vectores de R3, acá tengo X1, acá tengo X2 y acá tengo X3. Bien. Las coordenadas, sí, que están en el plano, bueno, en el eje Z o encima del plano, todas esas coordenadas no se mueven cuando nosotros hacemos rotaciones en este plano de aquí. Eso significa que las coordenadas x3 original con las coordenadas x3 primadas son las mismas. Y eso solo es posible si aquí yo coloco el valor de 1 y esos otros elementos ceros aquí. ¿Sí? Entonces, esto significa básicamente una rotación de un ángulo θ3, ¿sí?, alrededor del eje Z. Bien. Entonces, esto lo podemos escribir en su representación unitaria, simplemente como el exponencial e a la i. Θ sería θ3, ¿sí?, por J3, donde J va a ser simplemente la representación o el generador de la rotación en la dirección 3. ¿Sí? Voy a colocar acá. Este es el generador de rotación en la dirección 3. ¿Bien? Y este θ3 es el ángulo de rotación del eje 3. ¿Sí? Ya está. El ángulo de rotación del eje 3. Bien. Ahora yo ya no tengo que encontrar transformaciones ni volver a hacer cálculos en las otras direcciones para escribir la rotación general, porque lo que acá nos preguntamos es simplemente cómo es la rotación general, cómo es una expresión como esta. Esto es lo que yo quiero buscar. ¿Sí? Donde quiero identificar de forma explícita cada una de estas matrices, cuál es la forma que tendrán. ¿Sí? Creo que me acuerdo, no les enseñé cómo derivar. Una vez que ustedes tienen, por ejemplo, esta forma, ¿sí?, pueden automáticamente, sin necesidad de hacer ninguna expansión, sin necesidad de hacer nada de eso. O sea, un método sí podría ser, tienen esto, hacen una expansión de Taylor, ¿sí?, de estas funciones y pueden obtener precisamente la forma que tiene J3. Sí, esa es una forma válida de trabajar. Lo otro es utilizar simplemente una expresión que es muy sencilla también de visualizar, que es lo siguiente. Un generador se puede obtener también de esta manera. Vamos a ver. Voy a colocar X como mi generador, un generador cualquiera, ¿sí?, y lo único que tendría que hacer es acá multiplicar por menos i, derivar respecto al parámetro, ¿sí?, de un elemento en su representación fundamental.
que depende de esos parámetros, Y esto lo evaluamos cuando todos los parámetros son ceros. Aquí lo voy a colocar así mejor porque esto puede depender de más parámetros, ¿sí? Pero luego vamos a tener que evaluar cuando todos los parámetros son ceros. Esta es la forma de calcular, también sin necesidad de hacer lo otro, de hacer la expansión directamente, de calcular cuál es la forma que tendrá el generador. Este J3 lo voy a hacer por esta vez. El J3 tiene una forma muy particular, obviamente. Ya tenemos la matriz de aquí. Y esta es la representación fundamental, entonces voy a aplicar esta relación de acá. Y según esto, ¿sí? Lo que yo tengo simplemente es menos i por la derivada respecto a teta 3 de esta matriz. Aquí tenemos la derivada de esta matriz y luego lo vamos a evaluar en los parámetros. En este caso, en teta 3 igual 0. Esto lo evaluamos en teta 3 igual 0. Bien, ahora J3 se calcula de una forma explícita de esta manera. Menos i, derivamos cada elemento, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, 0, 0, derivada de 0, 0, derivada de 0, 0, derivada de 1, 0. Bien, y luego lo evaluamos cuando teta 3 vale 0. Y entonces obtenemos la forma explícita de J3. ¿Sí? J3 se puede obtener de forma explícita entonces de esa manera. Menos i por, en lugar de seno, que ahora lo evaluamos en el punto 0, es 0. El coseno de 0 es 1. Acá me queda así. Acá me queda 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya está. Por lo tanto, J3 yo lo puedo escribir así. Simplemente como 0 menos i, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No sé si se dan cuenta, pero aquí, más o menos, ¿qué aparece? Como la matriz de Pauli, ¿verdad? En la dirección 2, y tiene mucho sentido eso, ¿no? Que les dije aquí, que aquí, esto de acá representa una rotación en el plano, ¿cierto? Y ahora acá pueden ver las rotaciones verdaderas, las que están aplicadas a R3. Pueden ver que aquí aparece la matriz de Pauli en la dirección 2. Es interesante de entender. Bien, y luego, así como hemos trabajado para la dirección 3, tienen que trabajar para la dirección 1 y 2, las mismas ideas. Aquí lo único que hacen, por ejemplo, para ir J1, bueno, R en la dirección, voy a colocar acá teta 1. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo una rotación alrededor del eje 1. ¿Qué se tiene que mover? 2 y 3. Entonces voy a colocar acá directamente, si ya entendieron la lógica de cómo construir, ¿qué tendría que hacer? Como roto alrededor del eje 1, significa que la primera fila y la primera columna no se tocan. Entonces acá voy a colocar 1, acá voy a colocar 0, 0, ¿sí? Por acá sería 0, 0. Y lo que rotaría sería las direcciones 2 y 3, ¿no? Entonces lo que está en la segunda fila y tercera columna es lo que rota. Entonces ahí sería coseno de teta, coseno de teta, ¿sí? Por acá estaría el seno de teta, como está aquí, ¿sí? Similar a como está ahí. Y acá, negativo. Teta 1, obviamente, ¿no? Ya está. ¿Y cómo lo escriben para el otro ángulo? Ya no tengo que hacer nada más que copiar esto y hacer algo parecido. R para teta 2 simplemente sería dejar la segunda fila y la segunda columna intactas, 0, 0, 0, ¿sí? Y colocar en el resto los elementos del coseno de teta, coseno de teta, seno de teta, en este caso 2, 2, 2 y menos seno de teta 2. Ya está. De acá ustedes pueden obtener directamente el J1 y de acá obtienen directamente el J2.
¿sí? Y luego ustedes pueden ir más allá y verificar el álgebra de estos J. De acá ustedes pueden construir el álgebra de Lie del grupo SO3. El álgebra de SO3 hay en todos los conmutadores de los tres generadores entre todos, ¿sí? J1, J2 y J3. Y es interesante ver que esto les va a quedar y JK de JK. Interesante que nos dio una álgebra conocida, ¿sí? Esta álgebra de SO3, por eso les decía que era isomorfa a la álgebra de SU2. Por acá está la álgebra de SU2. A pesar de que nos ha dado las constantes de estructura de los símbolos de Levi-Civita, eso no significa que todas las álgebras son iguales, ¿sí? Esto solamente es algo muy peculiar que sucede con el álgebra SU2 y SU3, por si acaso. No vayan a confundir que todas las constantes de estructura tienen esta forma, ¿sí?